esfuerzo que hace desde estos lugares aquí en la conferencia, Mati Biasotti de Tierra Plana Colón, a pleno, también Sergio Moreno, que está acompañando plenamente con el trabajo, Damián Moronat, no me sale el medio mezquino, pero me sale la vida. Un abrazo a Moronat, Damián Moronat de Arfat, ¿cómo está todo bien? Me sale tu apellido, Moronat. Damián Moronat, Sergio Moreno y por supuesto el excelentísimo Maxi Biasotti de Tierra Plana Colón, Buenos Aires. Muchísimas gracias por todo esto. Vamos a tener de intérprete o traductor aquí en simultáneo el doctor Richard Smith. Así que a todos los amigos que están ahí, a Diego Rodríguez, Jorge López, Esquiavina, Jordi Barea, el hermano de David, que no pudo venir. Jordi, te mando un fuerte abrazo. Ya voy a ir a un encuentro en Barcelona. Pablito Salvino. A Pablito Salvino, un abrazo. A todos los que están en el directo, estamos saliendo en vivo. Esto todo queda registrado en internet, en el canal hasta lo más alto. Así que les mando un abrazo a todos los que están en el otro lado. Gracias a los más de 150 personas que están conectadas en el chat, están plenamente conectadas. Acá tenemos 100 personas, 250 personas y hay como 150, 200 personas online viendo esta conferencia. Así que muchísimas gracias a todo el chat que están ahí, un abrazo enorme. Haré la presentación formal, un abrazo enorme hasta lo más alto, gracias por estar. Muy bien, ladies and gentlemen, muchas gracias por estar aquí. Realmente es un placer poder presentar esta conferencia también, aquí en simultáneo, esta traducción. Aquí, este hombre, un hombre de las ciencias, reside en la ciudad de Nuevo México y había estudiado durante unos años ciencias de la Tierra planetaria. Una vez, al descubrir que esto era toda una mentira y engaño del sistema, decidió dedicar su tiempo a estudiar la verdad y a estudiar la verdadera forma, contextura y complejidad de nuestro mundo, dejando al lado la mentira heliocéntrica y toda esa cuestión de la rotundidad de la Tierra. Por ello, justamente también, la temática de hoy, justamente y gracias a la traducción del doctor que hará en simultáneo, podemos presentarlo a él. Estoy buscando aquí, ¿dónde estás? Se me fue el speakers. ¿Estamos sonando en el speakers? Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Están listos para la conferencia? ¿Cómo están? ¿Estamos ready? Ok. ¿Dónde está? Se me fue esto. Muy bien. No hay mucho que presentar. Un hombre ex estudiante de las ciencias oficiales en Nuevo México, le decíamos, ciencias de la Tierra y planetaria. Abandonó la mentira para dedicarse a estudiar la verdad. Hablará de la no rotundidad terrestre y todo lo que implica justamente la posición central de nuestro mundo en el centro de la creación. Un fuerte aplauso para recibir a Kevin Bobick. Thank you. Thank you. So, first of all, thank you for the opportunity to be here, guys. It really is a great honor to be here in Santiago, Chile. En primer lugar, gracias por la oportunidad de estar acá. Es un honor estar en Chile, en Santiago. Flat Earth has become a big part of my life recently. I'm currently holding Flat Earth meetups every month in my hometown, New Mexico. La Tierra plana se ha vuelto algo importante en mi vida. Estoy haciendo reuniones cada mes en Nuevo México. I am also the owner of the upcoming company named Density Clothing Company. Soy dueño también de una compañía de ropa que está pronta a abrir, llamada. I'm sure you will be seeing the company. Density Clothing Company. Density Clothing Company. Bueno. I'm not currently studying Earth and planetary science anymore. That is something I did want to clarify. Ya no estoy estudiando la ciencia de la Tierra y de los planetas, es algo que quería aclarar. I figured I was not going to waste my time, energy, and money to study a lie. Me di cuenta que no sería inteligente invertir mi dinero y mi tiempo en algo que es una mentira. But in this presentation, I plan on breaking the reality for global believers. En esta presentación pienso romper la realidad para los
presentes del globo. It baffles me that people will actually defend this ultimate deception without looking in the origins or the secret societies it's been propagated by for years. Me sorprende mucho que haya gente que defienda esto sin investigar las fuentes y el origen de las ideas de aquellos que propagaron esta idea por mucho tiempo. This heliocentric spinning ball in outer space. This heliocentric spinning ball in outer space, which coincides with Darwinism, adaptation, evolution, and the Big Bang, all represent an anti-God ideology. Sí, disculpen. Esta bola giratoria, heliocéntrica y que está en el espacio exterior, que coincide con el darwinismo, la adaptación y evolución y el Big Bang, que representan en su conjunto una idea anti-Dios o antiteísta. There are literally over 240 Bible scriptures that tell the earth to be a spread out plain. Hay literalmente más de 240 versículos en la Biblia que cuestionan la rotundidad de la Tierra. No, perdón, que indican que la Tierra es una superficie aplanada. Stood on pillars with a foundation not to be moved. Sí, parada sobre pilares y con cimientos que no se mueven. With a firmament and all the lights, including the sun, moon, and stars in the firmament. Con el firmamento y todas las luminarias, incluidas el sol y la luna, incrustadas en el firmamento. But instead of talking about a book that many people don't agree with, Pero en vez de hablar de un libro con el que mucha gente no concuerda, I will be giving actual proof that we live under some sort of structured object that many people believe to be shaped as a dome. presentaré evidencias tangibles de que me pierdo. It's got to be shorter. Sorry. You want me to do this shorter? Yeah, please. Yeah, no, I lose track. Sorry. Presentaré evidencia. Instead of talking, en vez de hablar de un libro, o sea, en vez de hablar desde la Biblia, voy a dar pruebas tangibles de que vivimos bajo un objeto estructurado, ¿no? Una estructura tangible que mucha gente piensa que tiene forma de un domo. Outer space coincides with evolution, and the firmament proves creator. El espacio exterior es una idea que va de la mano con la evolución, y el firmamento apunta hacia un creador. So today I have decided to speak about the firmament. Así que estaré hablando sobre el firmamento. El firmamento. One of the first reasons I do want to speak about the firmament is because I am a Bible believer. Uno de los motivos por el que quiero hablar del firmamento es porque creo en la Biblia. And one of the other reasons I do believe it is structured in some sort of mirror type glass. Y otro de los motivos por el que pienso que es una estructura que tiene una especie de, su contextura sería una especie de vidrio espejado, is because of Job 37:18. es por el versículo que se encuentra en Job With him Job 37:18. With him have you spread out the skies, strong as a cast metal mirror. Que acá le voy a errar porque no soy la Reina Valera, pero con él has extendido los cielos fuertes como metal duro, bruñido, espejado. Sí, bueno, dámelo. Ahí va el versículo en el que va basado. Haznos saber, no. 18. ¿Puedes ayudarle a extender los cielos sólidos como un espejo de bronce bruñido? Next
is Psalms 104:2. El siguiente es el Salmo 104, versículo 2. Who cover yourself with light as with a garment, who stretches out the heavens like a curtain. ¿Quién te cubre con luz como un manto? Lo siento. Que lo extiende como los cielos. La verdad que sin la Biblia no puedo. ¿Me buscas el 104.2? Do we have that somewhere? I have It's all almost of it. I have all impossible of it in Spanish. to interpret. What is Extiende it? los cielos como Una cortina. Ah, bueno, sí, pero adivinando, ¿no? Vamos a leer el texto porque no tiene sentido. There's Job. Vamos a ver. Sí, Ok, sí. ok. Perdón. ¿Qué te cubres de luz como una prenda que extienden los cielos como una cortina? One of the proofs that I do want to go over about the firmament, Una de las pruebas que quiero cubrir, or one of the reasons rather, una de las razones, is that every single ancient civilization ever known to man has all known us to be over some sort of dome. es que todas las civilizaciones que conocemos en algún momento nos han propuesto bajo un domo. Navajos, Vikings, we have the Chinese, the Celtic, the Africans, the Romans, the Egyptians. Every single one of them have an firmament. Cada uno de ellos propone un domo. We already went over those. But one of the reasons that I do believe we live under a firmament is, Una de las razones por las que creo que vivimos bajo un firmamento es, this is one of my favorite ancient depictions of Earth, is the Egyptian. esta es una de mis representaciones favoritas de la Tierra por parte de los egipcios, Is sundogs. Well, we're going to go over the scientific definitions first. Estamos frente a, ¿cómo se llaman estos sundogs? ¿Alguien se acuerda? Esto. Tiene un nombre, no lo recuerdo en este momento, pero no les quiero dar información equivocada. No son halos, tiene un nombre, no sé si alguien puede buscar sundogs. Bueno, son estas manifestaciones del sol, ¿no? Que son como si estuviéramos en presencia de 2 o 3 soles a la misma vez. ¿Sí las recuerdan? ¿Cómo se llaman? De más fuerte. Con P. Parelio. O parelia, también creo que se dice. Los parelios. Well, let's go over the definition of a sundog, if you guys don't mind. Vamos a definir a los parelios. Is a bright, rainbow-colored patch of light that occurs on either side of the sun when it is low on the horizon, for example, just after sunrise or just prior to sunset. Sometimes a pair of sundogs will appear on the sun's left and another on the sun's right. Bien, los parelios son un parche de luz brillante de color arcoíris que se produce a ambos lados del sol cuando está bajo en el horizonte, por ejemplo, justo después del amanecer o justo antes de la puesta de sol. A veces aparecen un par de parelios, uno a la izquierda del sol y otro a la derecha del sol. Entonces, bueno. It tells you that it is shining an arc on the left and the right of the sun, but it doesn't tell you what it's reflecting off of. Te dice que aparece un reflejo de cada lado del sol, pero no dice qué es sobre qué se está reflejando. ¿Sí? La definición habla de que dónde se reflejan, pero no dice en qué. I would strongly suggest that's reflecting off of something. Dice, sugiero que, o pienso que es muy probable que se esté reflejando en algo. Way too much. There's a beautiful one here, but do check out these arcs here. Veamos estos arcos aquí. So what I went ahead and did is I did my own observation at home. Hice mi propia investigación en mi casa. I got a small bowl and a small cup,
and I filled them with water, and I shined a light through it. Llené un bol y un vaso de agua y les apunté una luz. Similar, but not the same. Es similar, pero no es igual. Next thing I did is I grabbed a large bowl, Lo siguiente que hice fue conseguir un bol grande and I filled it with water, y lo llené de agua and I did the exact same observation. e hice la exacta misma observación. I shined a light right through it. Le apunté una linterna. The results that I got Estos son los resultados que obtuve. were very, very astonishing. Los resultados eran muy impresionantes. Next thing that I did, Lo siguiente que hice, I emptied the bowl, so there was no more water in the giant bowl. vacié el bol así para que no tenga más agua And I did not get the same results, y no obtuve los mismos resultados. no matter what angle I held the flashlight at. No importa de qué ángulo le ponía le apuntaba la linterna. No obtuve los mismos resultados sin agua. So it has to make you wonder if I can do this with a small bowl, a small glass, and a flashlight. Te debe hacer que te preguntes si esto lo puedo hacer en un bol pequeño con una pequeña linterna. And I can do this with a large bowl full of water with a flashlight, hence the arcs. Puedo hacer esto con un gran bol y de ahí los arcos. What makes you think God couldn't do the same with the sun, the firmament, and the waters above? ¿Qué te hace pensar que Dios no podría hacer lo mismo con el firmamento, el sol y las aguas de arriba? Hence Genesis 1:7. Thus God made the firmament and divided the waters which were under the firmament, from the waters which were above the firmament, and it was so. Así Dios hizo el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y así fue. One of the other reasons I do believe water to be above us Otro de los motivos por el que pienso que hay agua por encima de nuestro domo. Whenever we zoom into the stars with the camera that I have, a Nikon P900, Estas son imágenes obtenidas por una cámara similar a la mía, una P900. it is not going to be anything NASA shows you. Esto no te lo muestra la NASA. It's going to look like waves are going through it. Parece como si tuviera olas que las atraviesan. Here's another star here, Aquí hay otra estrella, Venus. Venus. Looks like waves. Parecen olas u ondas. This one is my favorite. Esta es mi favorita. Yet again, nothing that NASA shows us, guys. Dice nuevamente, esto no lo muestra la NASA. Do not believe in the government and popular public opinion. No creamos en el gobierno y en la opinión pública popular. Uno más. One more. Vamos para el otro lado. No me gusta, admito que no soy bueno en esto. Ahí cae gente muy buena. Now please check this one out here. ¿A qué te recuerda esto? Decían Star during the day, las estrellas And a del river. día. I would strongly suggest that that is water. Yo sugiero que esto es agua. Next is sun halos. Halos del sol. Let's go over the definition of sun halos though.
Vamos a revisar la definición. Halo is the name of a family or optical phenomenon produced by light interacting with ice crystals. Suspended in the atmosphere, halos can be in many forms, ranging from colored or white rings to arcs and spots in the sky, like you see here. Halo es el nombre de una familia de fenómenos ópticos producidos por la luz que interactúa con cristales de hielo suspendidos en la atmósfera. Los halos pueden tener muchas formas, desde anillos de colores o blancos, o pueden ser blancos, hasta arcos y puntos en el cielo, como los que se ven aquí. So science tries to tell you that the ice crystals is what is causing the solid medium and what it is refracting and reflecting off of. La ciencia intenta decir que son pequeñas partículas o pequeños fragmentos de hielo suspendidos en el espacio los que provocan este efecto. These are some pictures that my friend took of some halos here. Estas son fotos que tomó un amigo. Shout out to Jim. Shout out to Jeff too, by the way. Saludos a Jim y a Jeff. But what's interesting about sun halos is that it is defined as giving off a rainbow. And if you look close enough, you'll get a little rainbow effect. Lo que se dice de los halos es que forman una estructura de tipo arcoíris, y si miramos aquí se ve eso justamente. For the record, I was able to get similar results with the same observation, holding my light at a different angle. Y yo también fui capaz de obtener resultados similares utilizando el bol y la linterna. Well, while we're on the subject, lunar halos also do have, or moons also do have halos as well. Y ya que estamos hablando del tema, la luna también tiene sus halos. But let's go ahead and talk about rainbows today. Pero hablemos de los arcoíris. Well, let's go over the scientific definition of a rainbow. Is an arc of colors formed in the sky in certain circumstances caused by the refraction and dispersion of the sun's light by rain or other water droplets in the atmosphere. Vamos a revisar la definición científica de un arco iris. Es un arco de colores formado en el cielo en ciertas circunstancias, causado por la refracción y dispersión de la luz del sol por la lluvia u otras gotas de agua en la atmósfera. Well, let's go ahead and get into that a little bit deeper. Vamos a revisar esto con más cuidado. Let's look up the scientific definition of refraction. Vamos a buscar la definición científica de refracción. The fact or phenomenon of light, radio waves, etc. being deflected and passing obliquely through an interface between one medium or another through a medium of varying density. El hecho o fenómeno de la luz, las ondas radio, etc., que se desvían al pasar oblicuamente a través de la interfaz entre un medio y otro, o a través de un medio de densidad variable. So you need a medium for light refraction. Por lo que se necesita un medio para que se dé la refracción de la luz. Let's go over the definition of dispersion. Vamos a definir dispersión. Visible light is actually made up of different colors. Each color bends by a different amount when refracted by glass. That's why the visible light is split or dispersed into different colors when it passes through a lens or a prism. La luz visible está compuesta de diferentes colores. Cada color se dobla en una cantidad diferente cuando se refracta con vidrio. Es por eso que la luz visible se divide o dispersa en diferentes colores cuando pasa a través de una lente o prisma. So you need a medium for light dispersion and light refraction. Así que necesitamos un medio para la refracción de la luz y para la dispersión de la luz. Solid medium for dispersion could be this prism here. Un medio sólido para dispersión podría ser este cristal aquí. The medium for refraction would be this water right here. By the way, this is a body of water, not water droplets.
el medio para refracción podría ser este vaso que tenemos aquí. Y de paso, what's your point now? About the droplets? That this is a body of water causing a medium, not water droplets. Que es un cuerpo de agua, no son gotas. Thank you. So what is the solid medium that is refracting and dispersing to cause a rainbow? ¿Cuál es el medio sólido que hace que se provoque la dispersión y la refracción de la luz? So you need light refraction, you need light dispersion, and you need a solid medium. Así que necesitamos refracción de la luz, dispersión de la luz y un medio sólido. What could that solid medium be? ¿Cuál podría ser ese medio sólido? El firmamento. Ya no es chistoso. Thank you. So, how would you make an indoor rainbow? ¿Cómo podríamos crear un arcoíris adentro de la casa, en interiores? It is easy to make your own rainbow. You need a small mirror that will fill inside of a clear glass jar. Next, fill the glass with water. Then place it on a table in a dark room and simply hold it. With the lights off, shine a flashlight onto the mirror to create your own indoor rainbow. Para hacer fácilmente su propio arcoíris necesita un espejo pequeño que cabe dentro de un vidrio o frasco transparente. Luego llene el vaso con agua. Luego colóquelo sobre la mesa en una habitación oscura o simplemente sosténgalo. Con las luces apagadas enciende una linterna en el espejo para crear su propio arcoíris interior. So what I went ahead and did is I got that same glass bowl, I filled it with water and put a mirror inside of it. Entonces lo que hice es agarré ese mismo bol, lo llené de agua y le metí un espejo. And I got a flashlight and I shined it onto the mirror. Y tomé una linterna y se la alumbré. There's a picture of me doing my observation there. Ese soy yo. And sure enough, I was able to create my own indoor rainbows. Y tal cual, fui capaz de crear mi propio arcoíris interior. With a glass bowl full of water, a mirror, and a flashlight. Con un bol de vidrio, un bol de vidrio lleno de agua, un espejo y una linterna. Hence the firmament being the medium and the glass. Por lo que el firmamento sería el medio y el vidrio. Beautiful picture there. So there actually was a guy online who did make his own indoor rainbow. Había un hombre, una persona en internet haciendo su propio arcoíris interior. And he actually called his video Indoor Rainbow Flat Earth Debunk. Y le puso el título Arcoíris interior, tierra plana desbancada, ¿cómo decimos? Desmentida. Gracias. This is his observation here with the pole as his misters for the water source. What's that? This is just his observation with the pole misting off the water. Ah, eso es un poste que está haciendo spreading out water. Yeah, exactly. Yes. Está Una dispersión. sí, está creando una dispersión, es decir, aquí sale agua, tipo, no sé, gotitas. The thing about Nebulizando. but this is an indoor rainbow Pero esto es without his medium. Claro, esto es un arcoíris interior, pero sin el medio. The thing about it is that he told us what type of light bulb he was using. Lo que nos dijo fue que utilizó un tipo de foco o bombilla de luz. But sure enough, he was able to make his own indoor rainbow. Y así fue capaz de hacer su propio arcoíris interno. But like I said, he did tell us what type of light bulb he was using. Pero nos dijo qué tipo de bombilla había utilizado.
It happened to be an LED full spectrum bulb, 5000. Era una bombilla de LED de espectro completo, 5000K. The thing about it is, if you look and open up one of these and see how it works, Lo interesante de esto es que si la abrimos y nos fijamos cómo funcionan, you are going to find all of these mini semiconductors after you open it up. vas a encontrar estos pequeños superconductores, semiconductores. And the semiconductors are the actual light source itself. Y los semiconductores son las fuentes de luz. But that flashlight is still covered Pero esa linterna o esa bombilla o esa fuente de luz in aún a así solid dome. está cubierta por un domo sólido. So his medium was the dome over the semiconductors. Entonces en el medio de él, el medio de él era el cristal sobre los semiconductores. Next subject I would like to bring up is Earth El siguiente being tema que quiero tocar es la Tierra a giant electromagnetic field, como un campo gigante electromagnético, with the North Pole being right there in the middle. con el polo norte en el centro. I do believe the firmament to hold a lot of this electromagnetism. Pienso que el firmamento contiene una buena parte de este electromagnetismo, For many reasons. por muchas razones. Some people will call this the torus effect. Algunas personas llaman a esto el efecto toroide, The toroidal field, and also an electromagnetic field. el campo toroidal y el campo electromagnético. And by the way, you will find this same design in a lot of different things. Y a propósito encontraremos el mismo diseño en varios I also objetos o cosas. believe all of us to be an electromagnetic field as well. También creo que todos nosotros somos un campo electromagnético. And just a quick definition of an electromagnetic field is an electromagnetic field is a physical field produced by electrically charged objects. Wow. Sorry. Un campo electromagnético es un campo físico producido por objetos cargados con electricidad. Some of the reasons I do believe that is because if you take a time lapse at the equator, Si tomamos lo creo esto porque si tomamos una secuencia fotográfica en el Ecuador, all of these will look very similar. todas estas fotos se van a aparecer. This could be the northern hemisphere Esto podría ser el hemisferio norte, with the stars going this way, con las estrellas girando en esta dirección, and this could be the southern hemisphere with the stars going that way. y esto podría ser el hemisferio sur con las estrellas girando en este otro sentido, Which could help you understand the southern hemisphere star trajectory. que nos puede ayudar a entender la trayectoria de las estrellas en el hemisferio sur. Another one there. But the thing about it is that if you look at the equator, it will resemble an electromagnetic field. Pero si vemos el Ecuador, vamos a encontrar similitudes entre el Ecuador y estos campos electromagnéticos. So if the Earth really is a giant electromagnetic field, like we know it to be, I'm sure a lot of the flat earthers in here could agree. If Earth really is a giant electromagnetic field, Si la Tierra es un campo electromagnético gigante, what then? would it give off ESD, Oh, what is that? electrostatic discharge? We're going to get into that right now. Entonces se pregunta si la Tierra fuera un campo electromagnético gigante, produciría descargas ESD. ESD. By the way, it does fit into the Fibonacci sequence perfect. What are ESDs again? No, we're going to get into that in 2 more slides. Yeah, but I mean, I haven't
give him the term. Okay, cool. ESD, electrostatic. ESD, the definition of electrostatic discharge is... Bueno, se pregunta si la Tierra fuera un gigante campo electromagnético, si no sería posible que la Tierra diera este tipo de descarga, ¿no? ESD, o sea, descargas electromagnéticas. Electrostáticas, perdón. Exactly, thank you. So let's go over the definition of ESD. Is the sudden flow of electricity between two electrically charged objects caused by contact, an electrical short or dielectric breakdown. A buildup of static electricity can be caused by tribal charging and or electroinduction. La descarga electrostática es el flujo repentino de electricidad entre dos objetos cargados eléctricamente, causado por contacto, un cortocircuito eléctrico o una ruptura dieléctrica. Una acumulación de electricidad estática puede ser causada por tribocharging, no sé qué será, ¿ustedes saben? No sé, pero bueno, o por inducción electrostática. So if we rub our feet on the floor and touch each other. Roce. Exactly. Fricción. Friction, exactly. You need two electrically charged objects for this to happen. Necesitamos dos objetos con carga eléctrica para que esto suceda. So, again, if the Earth is a giant electromagnetic field, is it going to give off ESD? Entonces, nuevamente, si la Tierra es un campo electromagnético gigante, ¿haría descargas electrostáticas? Esa es la pregunta. I do believe so, and I do believe those to be sprites. Creo que sí, y creo que estas descargas serían los sprites. No sé si tienen un nombre en español. Sprites. ¿Qué son estos, no? ¿Les podemos llamar sprites? Duendes, sí es cierto, duendes había oído. Electrostatic discharge. Esto sería una descarga electrostática. But the thing about sprites is that, they always happen way above thunderstorms. El asunto con los sprites es que ocurren muy arriba de las tormentas eléctricas, o sea, muy alto en una tormenta eléctrica. This is the scientific definition of sprites. Esta es la definición científica de sprites. Do you mind? Sprites or red sprites are large-scale electrical discharges. Los sprites rojos son descargas eléctricas a gran escala that occur high above thunderstorm clouds. que se producen muy por encima de las nubes de tormenta o cumulonimbos. And they do always come down. Y siempre bajan. By the way, PBS, a part of the group, I guess you can say. PBS, Public. Exactly. Yeah. Y la televisión pública estadounidense, yo creo. They made a documentary on sprites. Hicieron un documental, en la PBS hizo un documental sobre sprites. But you need to be wary because they try to brainwash you the entire documentary. Pero hay que tener cuidado porque tratan de lavarte la cabeza a través de todo el documental. This is a quick video of sprites, actually. Este es un video sobre sprites. Y el texto de arriba era Salmo 19, 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese me lo sé. Así. Always coming down from something. Siempre bajando de algún lugar, ¿no? Cayendo desde algún lugar. Beautiful, correct? Hermoso, ¿sí? Here's a couple more here, showing you that they do come down. Aquí hay un par más que muestran cómo siempre bajan. So in conclusion, if you need two
electrically charged objects to cause electrostatic discharge. One of those electrically charged objects, let me know if I need to slow down. Así que necesitamos, en conclusión, necesitamos dos objetos cargados, ¿no? Con carga eléctrica. One of those electrically charged objects, obviously, is the thunderstorm below. Uno de esos objetos electrificados sería la tormenta abajo. What could be the other electrically charged object? ¿Qué podría ser el otro objeto con carga eléctrica? I believe it to be el firmamento. And this is actually a picture of a sprite here. It's kind of hard to see on the screen, but you'll see little ridges. Es difícil de ver unas pequeñas como ondas. That people believe that is the actual firmament itself. Y hay gente que piensa que ese es el firmamento en sí. Interesting enough, there is a guy on YouTube. Hay un youtuber With his YouTube channel name H3DTV. H3D TV. And what he did is he had a high-powered zoom camera like mine. Y lo que hizo fue, utilizando una cámara con alto zoom como la mía, But he did put an emboss filter that enhances edges. pero le puso un filtro que resalta los contornos. And this is him zooming into, I think, Star Sirius. Y aquí va apuntando a una estrella que se llama, ¿cómo? Which one? Star Sirius, I'm pretty sure. Sirius. It's kind of hard to see on the screen, but you will find edges. No se puede ver muy bien en la pantalla, pero van a ver bordes, irregularidades. Interesting enough, before he zoomed into the firmament, is what he believes, you actually get the same edges on his house. Type of texture. Antes de hacer esto, lo había apuntado hacia el techo de su casa y encontró ciertas similitudes. And then zooms in and gets the edges around the star. Y aquí es lo que vemos cuando lo apuntamos a la estrella. Next thing I'm going to be introducing is the Great Rift. Lo siguiente que les voy a presentar es la Gran Grieta. In astronomy, the Great Rift is an area of dark bands that appear to obscure the center of the Milky Way galaxy. When seen from Earth, these clouds are located about 2,600 to 3,300 light years from Earth. En astronomía, la Gran Grieta es un área de bandas oscuras que parecen oscurecer el centro de la galaxia de la Vía Láctea cuando se ve desde la Tierra. Estas nubes se encuentran a unos 800 o 1000, de 800 a 1000 parsecs. ¿Conocen la medida? Yo no. ¿Qué son los parsecs? No sé. Es una medida astronómica. Medida astronómica. Perfecto, vamos para adelante con los parsecs. Well, guys, just using my God-given eyes, I would say that looks like a crack in something. Sí, simplemente utilizando mis ojos, a mí eso se me figura como una rajadura en algún objeto. Just like there can be cracks in Earth, Así como hay rajaduras o quebraduras, grietas en la tierra just like there can be cracks in cement, o en el cemento just like there can be cracks in glass, o en el vidrio, what makes you think there's not a crack in the firmament? ¿por qué no pensar que tenemos una grieta en el firmamento? We okay? Thank you. Next proof I have of the firmament today is the sky stone. La siguiente prueba que tenemos del firmamento es la piedra celeste o la piedra del cielo. Well, the sky stone is still a mysterious stone found in 1990 by Angelo Pettoni in Sierra Leone, West Africa. Thing about it is that it's actually made out of 77.17 oxygen. Bueno, esta piedra sigue siendo un misterio, fue encontrada en 1990 por este señor, Angelo Pettoni, en Sierra Leona, África,
Y lo interesante es que contiene 77,17% de oxígeno. The sky stone does have a very mysterious story behind it. La piedra tiene una historia muy misteriosa por detrás. From the local natives, it is said to have come from the heavens. Según los nativos, la piedra provendría del cielo. God, angered by something that had transpired, punished the beings who were living in the sky. Un Dios enojado la utilizaría para castigar a un grupo de individuos. And cast them into a stone, hurled them back to earth while they were buried into the ground. Metió un grupo de seres dentro de la piedra y los tiró hacia la tierra. Well, this stone happened to run into the hands of Jared Collins. Y esta piedra llegó a las manos de Jared Collins. And, and Jared Collins sent it off to Dr. Preety at GRS Swiss Labs to see what it was. Y este hombre la mandó a un laboratorio suizo. GRS Swiss Labs. Los laboratorios GRS. So these are the words from Jared Collins. Y esto es lo que dice Jerry Collins. Dr. Preety called me back to ask what this stuff was because he couldn't determine its composition. El doctor Preety. El doctor Preety lo llamó para preguntarle qué será esto, porque no sé lo que es. And ended up returning it as unidentifiable. Y la declaró inidentificable. Dr. Preety only mentioned that he did not believe that the material itself was natural. El doctor Preety solamente indicó que pensaba que el material no era natural. My camera's on? Cool. But the elements created the blue color that might be organic. Nothing, however, was able to be conclusively proven. Pero algunos de los materiales parecían orgánicos. I'm sorry, I lost track there. No, you're fine. Read it. You're fine. ¿Dónde está? Solo mencionó que no creía que el material era natural, pero que el elemento que creaba la parte azul podía ser orgánica. Sin embargo, nada se podía comprobar definitivamente. Local natives said that it came from the heavens. Los nativos decían que venía del cielo. But yet again, interesting thing about it is that it is made out of 77.17% oxygen. Pero lo interesante sigue siendo que está constituida de 77,17% de oxígeno. So, excuse me. Another one? Permiso. That's this. So, let me see where we're at here. By the way, you are not going to find the sky stone in the periodic table of elements. De paso, no encontraremos la constitución de la piedra del cielo en la tabla periódica. And if you guys are familiar with all of the 666s behind the heliocentric model of Earth, Y si ya están familiarizados con todos los 666 que hay en la cosmología actual, I actually did expose a few more 666s behind the globe in my last presentation. en mi última presentación también expuse o di a conocer algunos 666 de nuestra cosmología. So if this really was a piece of the firmament, do you think God would show signs of that? Entonces, ¿ustedes creen que Dios mostraría que si esta piedra viene del cielo, ustedes creen que Dios daría evidencia de tal cosa? Hence, Psalms 19:1, the heavens declare the glory of God and the firmament shows his handiwork.
La respuesta es: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Next one that I really enjoyed was Ezekiel 1:26. Otro versículo que me gustó fue Ezequiel 1:26. And above the firmament, over their heads was the likeness of a throne and the appearance of a sapphire stone. Y sobre el firmamento, sobre sus cabezas, había una piedra. This is a blue sapphire stone. Que parecía el cielo azul. Algo así. That one's cut. This is an uncut sapphire stone. La primera era cortada, esta no es cortada. That resembles the sky stone quite well. Que semejan el cielo. Good job, Ezekiel. Buen trabajo, Ezequiel. Next proof that I have is the Libyan desert glass. This one's very interesting as well. La siguiente prueba que tengo es el cristal el cristal del desierto libio. ¿Puede ser? Sí. ¿Así se llama? The crazy thing about it is that it has a very high melting point. Lo interesante es que tiene un punto de fusión muy alto. Is extremely homogeneous and remains a mystery to scientists to this day. Es extremadamente homogéneo y sigue siendo un misterio para los científicos hasta hoy en día. But they will tell you that it is mainly made out of silica. Pero ellos dicen que está hecha de ¿Quién me ayuda? ¿Sílica? Silicio. Silica. Well, the thing about silica is that it has a high electroconductivity. El tema con el silicio es que es un electroconductor efectivo. And if the Earth really is a giant electromagnetic field, y si la Tierra es un campo electromagnético gigante, and the Libyan desert glass does hold a high electrical conductivity, y el cristal del desierto de Libia tiene una conductividad alta de electricidad, is it possible that that came from the firmament as well? Es posible que eso haya venido del firmamento. Now, I'm not going to say I know exactly what the firmament's made out of or if it has different layers, because I believe it does. No pretendo explicar o definir de qué está hecho el firmamento. Quizás tiene distintas capas. ¿Tengo que decir eso yo o están comentando? No, es lo que dijo. Bueno. Te doy el... It could. el micrófono ya, Yes. I'm not saying I know. Va así la cosa. Sí, next. Dale, adelante. Hago lo que puedo. Yo pedí. Desde marzo pedí, por favor. Que no recaiga en mí. Pero bueno, aquí estoy. Hola, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo hubiera sido si decía sí, puede ser? Dale, vamos. I hope you guys are making fun of me. No. Mira, I'm making fun of myself. Okay, guys, so the next thing, this is very interesting as well. Echoes. Let's go over the definition of echoes. El siguiente también es interesante, vamos a hablar de ecos. An echo is a sound that is repeated because the sound waves are reflected back. Sound waves can bounce off smooth, hard objects in the same way as a rubber ball bounces off the ground. This is why echoes can be heard in canyons, caves, and mountain ranges. Los ecos, un eco es un sonido que se repite porque las ondas sonoras se reflejan de vuelta. Las ondas de sonido pueden rebotar en objetos duros y lisos de la misma manera que una pelota de goma rebota en el suelo. Es por eso que se pueden escuchar ecos de un cañón, ecos en un cañón, cueva o cordillera. So, what about thunderstorms in, say, a flat state Kansas? ¿Qué les parece las tormentas eléctricas en Kansas? What are thunderstorms echoing off of? ¿En qué se están rebotando? ¿Dónde están produciendo el eco las tormentas eléctricas? The firmament? ¿El firmamento?
Next, one of my favorites, stars should always have parallax. Siguiente, las estrellas deberían tener paralaje, deberían presentar paralaje. This doesn't necessarily prove firmament, but it does debunk outer space in its entirety. Esto no prueba el firmamento, pero desmonta el espacio sideral totalmente. And just like you would see, this mountain here is 1 mile away, 20 miles away, that one's 40 miles away. Como ven aquí, las montañas tienen 1 milla, la primera, 20 la segunda y 40 la tercera. You're going to see this mountain go by very fast. Vamos a ver cómo esta montaña corre muy rápido. You're going to see this one go by a little bit slower. La segunda va a ir más despacio. And this one that's 40 miles away is going to go by even slower. Y la de 40 millas va a ir aún más despacio. How parallax works. Así funciona el paralaje. And here's a quick example of that. Just like you see this going by fast, that goes by slower, even slower. Así como vemos los textos pasar más rápido el primero, lento el segundo. Parallax. Eso es paralaje. So the science community, they will actually tell you that there is star parallax. Y los científicos dicen que hay paralaje de las estrellas. But whenever you go out and do your own observation, that is not what you were going to find. Pero cuando hacemos nuestras propias observaciones no es lo que encontramos. It's actually one me and your dad did. Another one there, no parallax. Ahí no hay nada de paralaje. So let's go ahead and just talk about the stars in the Big Dipper. Vamos a hablar de las estrellas de la fosa mayor. ¿Así se llama? Fosa mayor. One of the stars in the Big Dipper is called Alioth, Una de las estrellas se llama Alioth, which happens to be 82.52 light years away. que está a 82.5 años luz. There's another star in the Big Dipper named Delphi, which happens to be 123 light years away. Y la otra que se llama Dupe está a 123 años luz. The difference between those is 40.48 light years away. La diferencia entre las dos es más de 40 años luz. 1 light year is 5,878,625,541,248.14 miles away. That's 1 light year. Imagine that times 40. And you act like you're not going to get parallax? Y dice, y con esas distancias no veríamos paralaje. No voy a leer el número. No lo digo, bueno. Hay gente que no puede, ¿no? Son más de 6 ya. Un número grande. 5.878 millones de millones de... ¿Millones de millones? Sí, de millones de millones. 100.000, 625 millones, 878.000 millones, 5.878 5 billones. sería 5 billones. 5.878.625 millones, 248,41 millas. Y lo digo en metros. 8 trillones. Hago conversión de unidad también. Claro, sí, sí. So in reality, yes, we would get parallax from the stars. Do we? No. They all not the same. And even if we did get parallax, like the scientist community tells us, we would have a different constellation all the time. Incluso dice, si las estrellas tuvieran paralaje, como afirman, tendríamos constelaciones cambiantes todo el tiempo.
let alone the sun has traveled over 180 million miles in just 6 months, and we still don't get a different. Más si consideramos la trayectoria que ha recorrido el Sol en los últimos 6 meses. What was your time frame? 6 months? Yeah, 6 months. How far? What's 93 plus 93 is 186 million. Oh, okay. 180. Sí, si tomamos en cuenta que el Sol supuestamente ha recorrido 186 millones de millas en los últimos 6 meses, deberíamos tener paralaje, ¿no? As we continue. And just down here, you're going to see the Big Dipper. And you're going to see it float across the sky. All perfect. Ahí vemos la Osa Mayor surcando el espacio sin deformarse. Do you see any parallax? ¿Hay paralaje? From 40.48 light years away, Con diferencia de 40 años luz, let's get back to reality. vamos a volver a la realidad. By the way, they always do circle around the North Star Polaris right there. De paso, siempre giran en torno a Polaris. Speaking of the North Star Polaris, Hablando de Polaris, how is it always in the north if Earth is on its axis, tilting constantly? ¿cómo es que siempre está Polaris sobre el polo si el eje siempre se está en constante movimiento? Y bamboleando. Bamboleando. And even just Star Sirius is 8.611 light years away. What was that? Even the Star Sirius. La estrella Sirius está a 8.6 años luz. Okay. So this one might be kind of hard to keep up with, but I'm going to do my best, okay? Next thing I'm going to be introducing today is the exosphere and outer space, breaking the second law of thermodynamics. Lo siguiente que vamos a revisar es lo que dijo el muchacho. What was it again? Say it again. The exosphere and outer space, breaking the second law of thermodynamics. No, la exosfera. 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 No Sí. suena para nada. Exosfera. Rompiendo la segunda ley de Troposphere, stratosphere, methosphere, thermosphere, exosphere. Yo también lo tengo. Lunes, martes, miércoles. Me las tengo bien aprendidas a las capas. En fin, me distraje. Culpa del señor Guapenca. En fin, vamos a ver cómo la... ¿Cómo se llama bien la que dice exosfera? No le creo nada. No le creo nada. Exosfera. Ionosfera. Que ayúdenme. Google, porque no voy a andar diciendo una palabra que no existe por los siguientes 20 minutos. And the exosphere, the last one before outer ¿Cuántos piensan space. que se dice exosfera? La atmósfera por dentro y la exósfera por No, fuera. pero es cuestión de buscarlo, ¿no? Yo porque no tengo señal. The exosphere and outer No veo el space, acento. breaking the Exosfera. second law of thermodynamics. ¿Tiene acento o no tiene acento? Exosfera. No. Exosfera. Exosfera. No, no tiene acento. No, bueno, pero no me van a decir, está bien que hacer algo, pero no me van a decir algo que no existe. Les pido por favor. Pero yo no veo el acento acá. Exosfera dice acá. Trae el reporte que dice exosfera. Vamos a hablar de la exosfera. So, good, again. I don't have the right terms. How can I do it? I can't just say anything. You can't just make up a word because you know you're. I haven't interpreted it, so if you want to read it, you know. Do you want to? You don't have it? No? Dale. Exosfera. That's his name?
What is breaking? It breaks the second law of thermodynamics. Vamos a hablar de cómo la exosfera rompe la segunda ley de termodinámica. ¿Está bien dicho? Termodinámica. And the second law of thermodynamics basically states that the total entropy of an isolated system has to be contained. La segunda ley de la termodinámica dice que la entropía total de un sistema aislado tiene que ser contenida. And to give you an example of entropy, Para dar un ejemplo de entropía, this would be low entropy, esto sería entropía baja, this would be high entropy. entropía alta. But even if you had a high entropy system Aún si tuviéramos una entropía alta next to a low entropy system, al lado de una de baja entropía, you would still need a solid barrier to separate the two, or they would para mix. separar ambas necesitaríamos una barrera, si no ambas se mezclarían. So what about our air molecules? ¿Qué pasa con nuestras moléculas de aire? Would you consider that high entropy or low entropy? ¿Lo consideramos alta entropía o baja entropía? Alta entropy. High entropy system, right? Sería alta. So what is containing ¿Qué la contiene? our high entropy system of air molecules? ¿Qué contiene nuestro sistema de alta entropía de moléculas de aire? You cannot have a negative positive pressure system No podemos tener un sistema, right there adjacent to a positive pressure system. no podemos tener un sistema de presión negativa junto a una de presión positiva. Air molecules, Moléculas de aire, outer space, el espacio de sideral, would mix causing an equilibrium. se mezclarían y causando, digamos, llegando a un equilibrio. Unless you had the solid barrier between the two. A menos que hubiera una barrera interponiéndose entre ambas. So what is our solid container containing our high entropy air molecule system? Entonces, ¿qué es lo que contiene nuestras? El firmamento. Está perfecto. Está perfecto. Thank you. Bueno, aprendimos la palabra exosfera. Me parece. Yo la voy a buscar igual. Pero eso uno lo aprende en el colegio, ¿sí? ¿Cuándo fue eso? Faltó ese día. ¿Faltaste ese día? Hizo la cimarra. En Entre Ríos, Argentina, omiten. En el Omiten la plan estatal omiten ciertas partes. Claro, claro. Claro. No, yo hace tiempo dejé de aprender muchas cosas. Me olvido, por gracias a Dios me olvido de muchas cosas que aprendí. Pero We're almost done. eso Me no evito somos- trabajo de desaprender. Igual tiene razón. Next thing that I do have to state Lo siguiente about que quiero decir the firmament acerca del firmamento es is Genesis 1:14. And I'll Génesis have 1:14. the interpretation on the next slide here. Then God said, "Let there be lights in the firmament of the heavens to divide the day from the night, and let them be for signs, for seasons, and for days, and for years." Y Dios dijo que haya luces en el firmamento del cielo para separar el día de la noche y que sean señales, estaciones, días y años. Well, the thing about it is, guys, the sun shows signs of the hour of the day, El tema es que el sol muestra los signos de la hora del día, the moon shows signs of the day of the month, la luna muestra el día del mes and the stars show signs of the month of the year, y las estrellas muestran signos del mes del año, making for a perfectly designed timepiece. lo que constituye un reloj perfectamente diseñado, Proving that we are designed and we are created. lo que prueba que estamos diseñados y somos creados. And if you're going to learn a big truth like this, you might as well learn about the truth of the Creator
Y ya que estamos aprendiendo una verdad And the son tan that he importante sent, como esta, sería bueno aprender también acerca del Creador and the son that he sent to die for all the dumb stuff that we do. y el Hijo que Él envió para morir por todas las cosas tontas que hacemos. Así lo digo. That's it. Thank you guys. Estoy Kevin Bobick. Muchas gracias. La Tierra es plena.